Quiero que vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo número 9. Jueces 9. Todos sabemos que hemos estado preparándonos estos domingos con la serie Odre Nuevo para el Vino Nuevo. Ya hablamos de los odres, ya hablamos de estructuras, ya hablamos de paradigma, ya hablamos de vida, ya hablamos de mentes como odre, pero también nos metimos a hablar del vino y hablamos los orígenes del vino, los procesos del vino, las transvasaciones necesarias, los tipos de vino. La ocasión anterior estuvimos tratando varios tipos de vino. Nos dimos cuenta que hay vino de luto, hay vino de la ira de Dios, hay vino de la inmoralidad. Bueno, encontramos por lo menos 12 importantes vinos, pero hoy quiero hablarte de uno en particular, y este está en una alegoría, en una representación que en el libro de de Jueces nos lo enseña. Y yo quiero, antes de darte el versículo, contarte un poquito de referencia para entrar a lo que nos lleva, que en el libro de los Jueces Dios levantó a un hombre llamado Gedeón, capítulo 6, capítulo 7. Lo levantó ¿para qué? Para poder ser el libertador, el guía, llamémosle el general de 300 hombres. Fueron depurados, un gran ejército, y 300, Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Contra quiénes? Contra los saqueadores, contra los madianitas que hostigaban, saqueaban y tomaban todo lo que era de Israel. Pero Israel no vivía ese saqueo y esa sanción por producto de la casualidad. Israel lo había provocado. Cuando digo lo había provocado es porque reincidía en hacer lo malo. Y cuando reincidían, hacer lo malo se iban tras los Baales, tras otros dioses, no consultaban a Dios, se rebelaban. Entonces Dios los entregaba a sus enemigos para que los devastaran en sus economías, en todos sus bienes, etc. Pero Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón, como el caudillo, el libertador de Israel, por mano de Madián, es decir, peleó contra los madianitas con estrategias muy especiales, pues le llegó la hora de fallecer. Y antes de leer el capítulo número 9, le voy a leer el versículo 33 del capítulo 8. 33 y 34 del capítulo 8 de Jueces. Jueces 8:33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Oiga eso. Habían sido sancionados por lo mismo. Dios tiene misericordia, claman, levanta a Gedeón, le da la gracia a los 300, vencen a los enemigos. En el tiempo de Gedeón todo estaba estable. De repente muere Gedeón y dice: aconteció que después de su muerte los hijos de Israel volvieron a prostituirse. ¿Cuál era la forma de prostituirse? Iban tras los Baales. Los Baales eran dioses paganos, eran ídolos de los pueblos, y escogieron por Dios a Baal Berit. Estoy hablando de Israel. Escogió por Dios a Baal Berit. Por favor, miren lo que dice el 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Este contexto nos va a dar pauta para entender un poco mejor el capítulo 9. Le voy a comentar los primeros versos del capítulo 9 para poder entrar en materia. Cuando muere entonces Gedeón y ellos se van a los Baales, resulta que Gedeón, o conocido como Jeroboal, que así le pusieron porque fue el que destruyó los altares de Baal, entonces tuvo un sobrenombre, Jeroboal. Este Jeroboal o Gedeón tuvo 72 hijos. Tuvo un hijo con una concubina cuyo nombre era Alimelech, el nombre de este era Abimelech. Y Abimelech tenía ambiciones
ansias de poder. Él sabía que estaba en una oportunidad. Habla con los parientes de la madre, de su madre, y se va a la región donde estaban, en Siquem. Y entonces Siquem, que era una de las ciudades de Samaria, donde estaba la familia de la madre de Abimelech, hijo de Gedeón, resulta que Abimelech contrató gente perversa, pagó a gente ociosa para que se uniera a él. Llega y les dice: no es correcto que 70 gobiernen, es mejor que gobierne una sola persona, ¿verdad? Yo soy pariente de ustedes. Y ellos analizaron: sí, es mejor que solo uno. Entonces le dieron unos presentes, y ¿sabe qué hizo Abimelech? Mandó a llamar a todos sus hermanos y los decapitó en una sola piedra. Los decapitó, 70 de ellos. Entonces todo eso, hermano, viene porque había una anarquía. Ellos dejaron de tener a Dios por rey y querían un Dios, querían una persona que gobernara. Y Abimelech, ambicioso, este es el contexto, de querer posicionarse en autoridad, en gobierno, hace cosas donde compra gente ociosa, dicen los primeros versos, estoy parafraseando. Ahora, este tema que quiero hablarte es el vino de la alegría, que se ve amenazado, oiga bien, se ve amenazado por las propuestas de grandeza que van a llegar, las tentaciones para querer cambiar la esencia. Y en esta escena, luego que mueren 70 decapitados por la mano de Abimelech, uno de sus hermanos quedó libre, y este, entendido, va a Siquem y entonces pone una parábola. Y la parábola habla de 3 importantes árboles y uno no tan importante. Habla de un olivo, habla de una higuera, y habla también de una vid, y de último de una zarza. Pero la alegoría que él pone es para hablar o ilustrar lo que estaba ocurriendo o estaban a punto de vivir, porque desecharon a Dios y no le consultaron. Y Abimelech, con toda la maldad que él traía, iba a ser el que iba a gobernarles. Les voy a comentar esto porque en esa alegoría pareciera que hablara, en primer lugar, de asuntos políticos. Cualquier parecido es coincidencia. Pero realmente, amado, así es. Léalo usted despacio todo el capítulo 9, pero veamos el versículo 8. Aparece el hermano sobreviviente y pone esta alegoría y dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Los árboles confabulados, cuando ven el rechazo del olivo, se van a otro. Y en el verso 10 dice: dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió, el verso 11, la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12, dijeron luego los árboles a la vid: van con la mata de la vid. Y dice: pues ven tú, reina sobre nosotros. Ve al verso 13. La vid les respondió: he de dejar mi mosto o vino, he de dejar mi vino que alegra a Dios, un vino de alegría, un mosto de gozo. He de dejar mi vino, mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros.
Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Quise traer el contexto de Gedeón porque el hombre ambicioso, en caos, sin consultar, ya no tenían a Dios por Dios, iban tras los Baales, quiso tener preeminencia, quiso posicionarse en autoridad, aunque tuvo que asesinar, aunque tuvo que comprar gente ociosa para que le siguiera y de alguna manera chantajear a la gente de Siquem. Y el que había sobrevivido trajo esta alegoría dando a entender lo que vendría representado Alimelec en la zarza. Pero lo que ahora voy a dejar el enfoque inicial, aunque no lo puedo desprender del todo, porque yo quiero decirle, amado, que ahora que estamos en tiempos de elecciones, yo respeto cualquier inquietud o cualquier conocimiento o rechazo que alguien tenga sobre los temas políticos. Pero bíblicamente yo entiendo que se necesitan Josés en los palacios de Faraón. Se necesitan Davides en los palacios. Se necesitan Danieles en los palacios de Babilonia. Sí, bíblicamente hay gente que tuvo un llamado, una preparación, una comisión para ser estadistas y ser gente de gobierno que pudiese cuidar con equidad la justicia de Dios, los principios de Dios. El tema es, solo para pensar, si no hay alguien entre los legisladores que tenga temor de Dios y vengan propuestas en contra de la vida, del matrimonio establecido y de los principios divinos y de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Imaginemos que hubiese gente antagónica totalmente a lo que es Dios y sus principios. ¿Quién va a velar por una diferente propuesta? ¿Quién va a ser el que va a contradecir si no hay quien? Sino que quizás alguien simpatiza con la brujería, otro simpatiza con la igualdad de género, otro simpatiza con el aborto, entonces, si no tenemos un José o un David o un Daniel en eminencia, también es perjudicial, porque le daríamos la oportunidad a otro que a lo mejor alguien tiene un llamado y una asignación. Cuando hay un llamado y una asignación, adelante, pero que sea Dios quien llamó a alguien y quien le dio esa gracia y esa asignación para estar ahí. Pero en la alegoría encuentro 3 árboles que tenían algo en particular que dar para honrar a Dios y bendecir a la gente. Y cuando llega los demás árboles buscando un rey, buscando una autoridad, se acercan al primero, y el primero fue el olivo. Y cuando le proponen: reina sobre nosotros, el olivo recapacita y dice: voy a dejar yo de producir mi aceite, con el cual honro a Dios y también a los hombres, para ser grande. Oiga esto, para ser grande. Aquí hay algo importante. Se dio cuenta que él no quería perder, el olivo, su identidad y su esencia. Porque cuando se pierde la esencia, se pierde la función. Dijo el Señor: si la sal, hablando de la sal, que nosotros somos la sal de la tierra, pero ejemplificado, dice: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? No más para ser echada fuera y hollada, porque perdió su esencia, su sabor. Ya no sirve para lo que fue diseñada. Entonces, cuando pierdes tu esencia, pierdes tu función. Y el otro que usted conoce es el árbol de la higuera. Se fueron con la higuera y le propusieron lo mismo, y la higuera dijo: voy a dejar de producir mi dulzura y mi fruto para ser grande entre los árboles. No quiso. El fruto nos habla también
de lo que el Señor dice que el Padre es glorificado. Juan 15: mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto. Pero por último, de los árboles, de los tres primeros, fueron con la vid, con la mata de la vid. Y le propone lo mismo: reina sobre nosotros. Y la vid dice: dejaré de dar mi mosto, mi vino, con el cual alegro a Dios y a los hombres, para ser grande entre ustedes. Entonces está analizando su esencia, analizando su diseño, que no quería perderlo. Y aquí voy a entrar a algo quizás un poquito delicado, pero tengo que decir: si alguien en temas de los actuales no tiene el llamado ni la vocación para ser un David, que ya expliqué que puede y necesitamos gente así, o para ser un José, o para ser un Daniel, van a llegarle propuestas. Tal vez, hermano amado, hablando del olivo, que del olivo vienen las aceitunas, de las aceitunas se procesa y viene el aceite. Y el aceite en la Biblia nos habla de la unción, y la unción nos habla del Espíritu. El ungimiento, el aceite utilizado era para ungir sacerdotes, para ungir reyes. El aceite también era utilizado para dar luz en las lámparas del templo. Amado, hay gente ungida que cayó en la tentación de grandeza sin tener el llamado para estar en esa posición. Y ha sacrificado, oiga bien, ha sacrificado su esencia. Y dice la palabra de Dios que un ungido, déjeme ponerlo así, un olivo ungido, que no, en el Antiguo Testamento creo que no hay un ungido más poderoso que este, cambió su aceite por la grandeza del pecado, por lo que iba a satisfacer su pecado. Cambió su esencia por otra. El ungido Sansón, tan tremendo y poderoso era con la unción Sansón, el nazareo, el ungido, que con una quijada de asna mató en una ocasión más de 1000 filisteos. Se echaba a espaldas las puertas de sus enemigos y las llevaba lejos, y eran puertas grandísimas de las ciudades fortificadas. Sansón un día le revela a Dalila dónde estaba el secreto. Y entonces dice la Biblia que él pensó que iba a salir como las otras veces cuando gritaban: Sansón, los filisteos. Y dice que no se dio cuenta que ya su aceite se había ido, la unción se había apartado, el Espíritu de Dios lo había dejado. Amado, cuando un Sansón de Dios, un olivo que es llamado a ser un ungido para esa función, para honrar a Dios y para bendecir a los hombres, cambia su esencia, pierde el enfoque, corre riesgo, hermano, de terminar como un Sansón. Sansón terminó como el hazmerreír de los filisteos, ciego, allá en una cárcel. Lo sacan en los últimos de sus días. Dios tuvo misericordia, le dio poder y terminó bajo los escombros del templo de Dagón, el ungido, el nazareo. ¿Cuánta gente, hermano, sacrifica lo mayor, su esencia, que delante de Dios es lo más grande, por lo menor delante de Dios, aunque para el hombre sea lo mayor, una posición, cuando no es su llamado, cuando no es su tiempo, cuando no es su asignación? ¿Y qué pensar de la higuera? La higuera dijo: voy a perder la dulzura y el fruto, voy a dejar de dar fruto. Amado, el fruto es para que alguien más lo coma. El primero que debe de comer de los buenos frutos que demos es el Señor. Alguien dice amén. Dice el Cantar de los Cantares: mi amado vino a su huerto a comer de su dulce fruto. Que el Señor, cuando se acerque a nosotros, encuentre fruto. Encontró una higuera al Señor, llegó a buscar higos y vio que no tenía higos. Entonces dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó, se marchitó. La gente que cambia su esencia para abrazar una posición que Dios no le ha mandado abrazar, se seca, pierde el fruto
y lejos de dulzura viene amargura. Oh, hermano, quiera Dios que hombres de Dios con asignaciones para hacer olivos y para hacer higueras fructíferas no estén cambiando su esencia, porque terminarían como lo que ya comenté. Y de último está la vid. Fueron con la vid y la vid dijo: voy a sacrificar, dejar mi mosto, mi vino con el cual alegro a Dios y a los hombres, para ser grande entre los árboles. Se quedó la vid, mejor así chaparrita, mejor así delgadita, pero alegrando el corazón de Dios. Era su esencia. Amado, el gozo en la Biblia, el vino en la Biblia también nos habla del gozo, y el gozo está representado en la alabanza y la adoración, que a través de eso Dios habita allí, su presencia nos ministra y en ella hay plenitud de gozo. Y un expositor y promotor de ese vino, de ese gozo, fue David. Y llegó la noche triste de David, ya en la cúspide de su eminencia, en el tejado, en su posición de rey. Todos sabemos que cambió lo mayor por lo menor, y entonces llenó su corazón primero de aquella pasión desordenada que después la ejecutó con Betsabé, y entonces ese vino perdió su sabor. Lejos de alegrar el corazón de Dios, lo comenzó a entristecer. Lejos de alegrar a los sirvientes del palacio y de salir por ahí con algún arpegio o un nuevo salmo una mañana, la gente decía: hey, desde que vino Betsabé a vivir a este palacio ya no oímos las arpas de David, ya no huele al vino de antes, ¿verdad? Ya no sentimos el sabor. Dios decía lo mismo desde su trono, y durante esos 9 meses de gestación hubo un vino de tristeza en el palacio. Hubo un vino de tristeza y un olor de tristeza. Amado, cambió lo mayor por lo menor. Cualquier posición en la tierra jamás va a ser superior a la posición que Dios le da a alguien. ¿Alguien está entendiendo, amado? Porque si Dios te dio una identidad, Dios te dio la gracia para ser un instrumento suyo, por favor no sacrifiques tu identidad, no cambies la esencia, porque cuando se cambia la esencia, entonces cambia la función. Dijo el Señor de la rama fructífera o la rama infructífera de la vid: y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y es echado fuera como mal pámpano. Cuando se pierde la función, cuando se pierde la esencia, se pierde la función. Cambia la función. No era el propósito que el pámpano terminara allí, sino que solo se podara porque el fruto era abundante para que diera más. Yo quiero terminar estos pensamientos y dejarte en tu corazón, iglesia, que el vino de la alegría, el vino del gozo, lo puedes canjear y podría tornarse en fruto, en el tema de la higuera, de amargura. Podrías quedarte sin fruto si cambias tu esencia. A veces nosotros nos divagamos en tantas cosas y las prioridades para las cuales existimos las dejamos en segundo, en tercer lugar. Hermano amado, a mí me da mucha pena, mucha tristeza que en aspectos de lo que estamos viviendo, y más ahora en junio, en nuestro país, algunos olivos, algunas higueras y algunas vides estén perdiendo su esencia. Y va a ser frustrante y muy doloroso si no hay un llamado y una asignación de Dios genuina para estar ahí. Si la hay, adelante Daniel, adelante David, adelante José. Pero si no la hay, que Dios tenga misericordia, y quiera Dios que alguien me esté escuchando y pueda decir y entender cuál es su correcta y principal asignación delante de Dios. Póngase de pie. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, pedir al Señor que nos guarde en no sacrificar la esencia
de lo que es nuestro diseño, del fruto que Dios nos ha llamado a dar. Porque si perdemos ese fruto, amado, discúlpeme, la rama que ya no lleva fruto es cortada. Yo no quiero ser cortado. Yo no quiero ser terminado como un sarmiento, hermano, infructífero, o como una higuera estéril, o como un olivo sin aceite, sin unción. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, ten misericordia. Yo no quiero perder mi esencia. Yo no quiero perder el vino del gozo, de la alegría, lo que te alegra a ti, Señor, y alegra a los hombres. Si tú me diste un llamado, una asignación para servirte, para honrarte, yo quiero caminar en esa asignación. Guárdame, Dios, de no ofenderte y de no sacrificar mi esencia. Ungido de Dios, si Dios te ha dado esa unción, es por bendita gracia y misericordia. Olivo de Dios, pero no cambies tu esencia, no la sacrifiques. Le dijeron a uno: por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Hoy, en el nombre de Jesús, háblale a tu Padre, háblale a tu Dios.